dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sí, Señor, grandes cosas ha hecho Dios. Amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levantará y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levantará y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, sí, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y como dice la iglesia, tu pueblo dice gracias, sí, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, sí, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, sí, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Todos juntos, aleluya. Tu pueblo dice gracias, sí, Señor. Tu pueblo dice gracias por Venezuela, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, sí, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, sí, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Muy buenas tardes, bienvenidos a MRI Radio TV, Tu Vida Vale, una vez más, en este viernes de gran bendición. Así que prepara tu corazón, porque Dios habla de corazón a corazón. Cuando vos estás expectante a recibir el consejo de Dios, grandes cosas y grandes bendiciones vienen a nuestras vidas. Gracias por conectarte y una vez más, conviértete en un evangelista, en un instrumento en las manos de Dios para llevar este mensaje a cada rincón de la tierra, a esas mamás, a esos papás que pierden la esperanza de ver a sus hijos bien, a esos hijos que pierden la esperanza de seguir bien en la vida o de alcanzar los sueños del corazón. Así que mantente conectado y comparte para la gloria de Dios. Hoy voy a hablar básicamente
de las pruebas que valen la pena enfrentar, ¿sí? Porque hay pruebas donde a veces nosotros nos metemos por nuestras propias decisiones y decisiones influenciados por la necesidad, influenciados, ¿verdad?, por la ansiedad, influenciados por el entorno que vivimos, influenciados por nuestras emociones. Y recordad que la Biblia nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y de la abundancia del corazón habla la boca, y a veces nosotros estamos con nuestros pensamientos llenos de tantas cosas y nos movemos por las cosas que necesitamos y no dejamos que Dios pueda llegar a dirigir nuestras vidas, y después cosechamos producto de la siembra, ¿verdad?, que hemos hecho, porque dice que el hombre va a cosechar aquello que va a sembrar. Esto es parte de la ley espiritual, la ley divina. Uno lo que quiere recoger tiene que pensar bien antes de sembrar. Y hoy quiero hablarte de las pruebas que valen la pena. Hay pruebas que nos metemos nosotros por los errores de la vida y duelen. Si no son pruebas que Dios permite, si bien dentro de la voluntad permisiva de Dios suceden ciertas cosas por nuestras propias decisiones, recordá que no es la culpa de Dios. Dios nos dio libre albedrío, eso significa poder de decisión. Nosotros sabemos lo que está bien y también sabemos lo que está mal. Entonces nosotros decidimos qué hacer en estas circunstancias. Pero es muy importante que prestemos atención a lo que Dios quiere. Cuando Jesús vino a este mundo, en Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y salvar lo que se perdió. Y hay un mandato de parte de Dios en Mateo 28:18 en adelante, cuando Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que le enseñemos todas las cosas que guarden, cuales Él nos ha enseñado, y Él hizo una promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de esta leve introducción, voy a ir a Lucas capítulo 8, versículo 22, donde vemos que Jesucristo, caminando en este mundo, empezó a llamar a los suyos, empezó a llamar a los discípulos. Y cada aventura con Cristo, el andar con Cristo, lo llevaba a un aprendizaje para desarrollar el carácter que Dios quiere que los discípulos tengan para poder enfrentar esta vida y poder ayudar a aquellos que tanto lo necesitan. Y ahí vamos con Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Las Escrituras en Reina Valera 1960 declaran desde el 22 en adelante: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, hablando de Jesucristo, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Palabra de Dios hasta aquí por el momento. Vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, quiere dar una enseñanza a los suyos. Y hoy Dios quiere hablarte a ti como hijo, como hija. Si tú nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, quiero que puedas prestar atención y aprender de lo que Dios tiene para los suyos, para poder bendecir y alcanzar tu vida, para que puedas entender la vida y puedas salir de esas situaciones que a veces nos metemos por propias decisiones
y como Dios me revelaba, y siempre lo digo, a veces entramos por un laberinto que es una puerta que nosotros determinamos entrar y empezamos a trazar caminos y nunca vemos las salidas y estamos así por tiempos, por años, con el mismo sentimiento y vemos que no hay progreso en nuestras vidas. Y cuando queremos mirar por dónde entramos, no vemos la puerta para poder salir. Y vemos que hay muchas puertas, pero ninguna conducen a la liberación, a la sanidad, a la verdadera paz y a la restauración. Pero hay una puerta, dice la Escritura en Juan 10, que Jesucristo es la puerta, que el que por él entrara hallará pasto, entrará y saldrá. Quiere decir que hallará alimentos, paz, entrará y saldrá. Habla de la libertad cuando uno viene a Dios. O sea, Cristo en Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice que a libertad fuimos llamados y que no estemos nuevamente bajo el yugo de esclavitud porque Jesucristo nos ha hecho libre. Jesús está enseñando a los suyos a que pasen al otro lado del lago. Y como recibieron ese mandato de parte de Dios, ellos obedecieron y partieron. La obediencia siempre trae bendición. La obediencia no los libra de los procesos. En los procesos es donde uno aprende, donde uno madura, donde el conocimiento de Dios empieza a ser revelado a nuestras vidas a través de la obediencia, a través de la relación íntima con Dios, viene esa revelación a nuestras vidas. Entonces parten. Estaba Jesús con ellos, pero mientras navegaban dice que Él se durmió. Lo primero que tienes que ver aquí y entender, como hijo o hija de Dios, y tú que quizás nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, es que donde está la presencia de Dios, no hay ningún mal que pueda llegar a tocarlo, si Dios no permite que eso suceda. Jesucristo duerme. Quiere decir que el mismo Jesucristo en su humanidad, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo según las Escrituras, siendo Dios mismo, Él mismo pone su ser en integridad en las manos de los discípulos, de aquellos que estaba enseñando. O sea que el Maestro pone su vida confiado en las manos de aquellos pescadores, en las manos de aquellos que Él estaba enseñando. Y determinan obedecerlo. Mientras Él duerme, dice que se desencadenó una gran tempestad de viento en el lago y se anegaban, o sea, estaba a punto de ahogarse, ¿verdad? Estaban a punto de perecer, dice, y peligraban sus propias vidas, esa embarcación, todo, pero Jesucristo seguía durmiendo. Lo primero que Jesús le quiso enseñar, que más allá de su límite o de su frontera, algo más Dios le quería mostrar. Y Dios te quiere mostrar a ti, más allá de tus limitaciones, más allá de tus pensamientos, más allá de tus miedos, de tus dudas, más allá de tu enfermedad, más allá de tu imposible a nivel natural hablando, más allá de tus carencias, más allá de tus anhelos, más allá de tus logros. Hay algo más que Dios te quiere mostrar. Hay algo más. Y tú dirás, si yo estoy pasando mi tormenta personal y familiar y encima me tengo que meter en otra tormenta, pero una tormenta sin Dios es diferente a pasar tormentas con Dios. Por eso me encanta esa canción que dice, puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Jesucristo le estaba diciendo a ellos que salgan de sus fronteras y que lo obedezcan, porque Él quería enseñarles ciertas verdades. Se desencadena una tormenta de viento, peligraban la vida de cada uno, al igual que la de Jesucristo. Pero vinieron a Él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando Él le reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza.
Al comienzo de esta reflexión te dije que hay pruebas que valen la pena enfrentar, y esta era una de ellas, con Cristo. Aceptar el llamado de Dios y obedecerlo al Señor, y aún en el medio del proceso entender que Él no nos abandona, pero que Él quería enseñarnos algo, que en la vida vamos a tener tormentas y nuestra vida va a peligrar, nuestros sueños van a peligrar. Nuestra familia quizás también peligran por las decisiones que a veces uno puede llegar a tomar. Son decisiones que afectan para bien o para mal las vidas de aquellas personas que nosotros amamos. Pero Él estaba con ellos y Él estaba dormido. Quiere decir que Él confiaba de verdad en las decisiones que ellos iban a tomar en medio de la prueba. Y en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la otra vez predicaba que la palabra paciencia en el original del griego significa resistir, ¿verdad? Con firmeza, en otras palabras. Sí, resistir con firmeza. O sea, pelear y batallar con el fin y el propósito que hay en nuestro corazón de aquellas cosas que nosotros estamos esperando y en las cosas que estamos luchando en nuestras vidas. O sea, resistir con firmeza. A pesar de las pruebas y de las situaciones adversas, tenemos que activar nuestra fe. Por eso dice, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de nuestra fe, produce esa paciencia. O sea, esa paciencia es producto, fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, pero es producto de contar con una esperanza que Dios nos ha dado a través de las promesas que Él nos hizo, de saber que las cosas, ¿verdad?, que Dios nos dijo son las que van a acontecer para nuestras vidas. Si Dios te dice que pases y te encontraste con tormentas emocionales, con tormentas familiares, seguí obedeciendo a Dios en medio de esa prueba, porque algo grande va a venir para bendecir tu vida, para el crecimiento de tu vida, para que alcances la madurez espiritual que Dios quiere que tú tengas para poder comprender la misma vida y activar tu fe. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo que pasa que si nosotros no ejecutamos realmente nuestra fe en el momento de la prueba y nos olvidamos que no estamos solos, que Jesucristo está con nosotros, porque le hemos abierto nuestro corazón, porque su Espíritu Santo mora en nuestro interior y porque Él prometió en Mateo 28, ¿verdad? Versículo 18 en adelante, en el 20, que jamás nos iba a abandonar y que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es tremendo. ¿Se llora en las pruebas? Claro que sí. ¿Hay dudas en las pruebas? Muchas veces viene la duda. ¿Hay temores en las pruebas? Claro que sí, no somos superhéroes. Nos afectan en un momento, pero ¿qué hacemos después? ¿Dejamos que nos sigan afectando? ¿Nos apartamos de Dios? ¿Corremos con nuestras propias decisiones? ¿Somos influenciados por los mismos temores, por las mismas dudas y buscamos la salvación sin Él? ¿O realmente hacemos como hicieron los discípulos? Maestro, maestro, lo despertaron. Él en su humanidad estaba dormido, pero Él estaba confiado que sus discípulos creían en Él. Y si Él les dijo que van a pasar al otro lado, tenían que tener la fe de que al otro lado iban a llegar. Yo quiero decirte esto de parte de Dios. Si Dios te dijo que vas a pasar al otro lado, que vas a salir de la situación, que hay mucho más cosas que Dios tiene para mostrarte y para darte que aquellas mismas que tú estás esperando. Pero lo que necesitas es confiar en Él y saber que en tu prueba, en tu tormenta, en esos vientos fuertes que muchas veces te llevan para atrás y te roban las fuerzas, como aquel que nada contra la corriente, nada, y pareciera ser que no avanza. Y llega un momento que se cansa y la corriente lo vuelve a empujar para atrás.
y pareciera ser que todo el esfuerzo fue en vano. Hoy Dios te dice, tu esfuerzo no es en vano. Siempre y cuando esté dirigido por Dios, no es en vano. Siempre y cuando en tu mente esté hacer el bien, no es en vano. Mientras esté en tu corazón y en tus pensamientos hacerte bien con las decisiones que estás tomando y procurás el bienestar de todos los demás, nunca va a ser en vano. Ellos lo despertaron y él, cuando se despertó, reprendió al viento y a las olas y cesaron y hubo calma, se hizo bonanza. Pero algo les dijo él. Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? A veces el mundo carece de esa fe. El mundo tiene fe para lograr ciertas cosas. Cuando hablamos del mundo, hablamos de personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, que no han abierto su corazón a Jesucristo. Estamos hablando de personas en el mundo que activan su fe para lograr grandes empresas, para progresar a nivel económico, pero en el momento de la adversidad y en el momento de la prueba, ya la fe que ellos activaron no les sirve para poder seguir adelante. Por eso vemos muchos decesos en las vidas de aquellas personas que han logrado muchas cosas, pero terminaron en depresión, en vicios, quitándose la vida, abandonando absolutamente todo, los sueños de su corazón y las carreras que han logrado, los triunfos, esas copas de los triunfos a nivel emocional que muchas veces les sacaron alegría y los hicieron populares. No les sirvieron de nada para poder sanar las heridas del corazón y llenar los vacíos del alma cuando tuvieron que enfrentar ciertas pruebas en la vida. Y muchos determinaron bajarse del tren de este mundo creyendo que la muerte era la solución porque no tuvieron la sabiduría y la fuerza para poder enfrentarlos. Ahí te das cuenta que la fe que ellos activaron, la activaron para salir adelante y Dios puso fe en nuestro corazón. Pero la falta de conocimiento los llevó a que perezcan. Por eso dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando Jesús le pregunta ¿dónde está tu fe? Hoy Dios también te está preguntando ¿dónde está tu fe? Quizás determinaste no avanzar y no pasar al otro lado, cuando Dios te dijo que hay otro lado para ti, cuando Dios te dijo que hay algo mejor para tu vida. Algunos toman esta palabra por sus propios pensamientos, porque tienen sueños y son dirigidos por sus propias emociones, por su propio egoísmo, y determinan salir de un lugar en búsqueda de los sueños que ellos albergan en su corazón. Hablamos de los hijos de Dios que salen de una iglesia al otro buscando sus propios triunfos y sus propias victorias, sin tener la dirección de Dios. Pero hay otras personas que realmente confían en Dios y en el medio de la tormenta, en el medio de la batalla, en el medio del peligro, no abandonan a aquellos compañeros y tampoco abandonan la presencia de Dios. Y la siguen luchando junto contra viento y marea. Jesucristo le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Así que, hermano y hermana que me miras y escuchas esta pequeña reflexión, Dios te está diciendo que no te olvides que hay un otro lado para ti, que no te olvides que si Él te mandó, donde Él te colocó, su presencia está, y que en esa presencia que Dios nos da, su presencia, su Espíritu Santo, vamos a enfrentar tormentas porque son necesarias para la madurez espiritual, como decía Pablo a los filipenses, para poder consolar a aquellos que necesitan consolación. Pablo hablaba de esto también, lo citaba a varias iglesias, para que nosotros recibamos consolación de parte de Dios para poder consolar a aquel que lo necesita. Él le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Si Jesús estaba con ellos, si ya lo reconocían como maestro, si sabían la capacidad de Cristo para hacer milagros, ahora le decía, ¿dónde está vuestra fe? O sea, ¿la tormenta es más fuerte que mi presencia? Dios te hace una pregunta. ¿Los problemas que estás atravesando tienen más poder que la misma presencia de su Espíritu en tu corazón?
¿Tiene más poder que las promesas que Dios te ha dado? ¿Dónde está tu fe? ¿A dónde está tu fe? Mientras mires las tormentas, mientras mires las carencias, mientras observes y prestes atención a esa adversidad y te olvides de la palabra y de las promesas de Dios y te olvides de orar, entonces te va a pasar como a Pedro cuando también en otra tempestad él estaba en la barca y Jesús venía caminando sobre las aguas y le dijo Jesucristo a Pedro cuando se le acercó, todos estaban temerosos en esa barca porque también peligraba y se anegaban, y le dijo Pedro, si eres hijo de Dios, di que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Había alguien que tuvo ganas de salir, y ese fue Simón, ese fue Pedro. Y Jesús le dijo, ven. El ven de Cristo llegó al corazón y a la mente y anuló el miedo, el temor, y lo sacó de la tormenta. Y entonces él empezó a caminar sobre las aguas, iba hacia Jesús, pero el viento fue más fuerte aún. Y dice que miró al viento y se hundió. Quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Pero aún al quitar la mirada de Jesús, Jesucristo tuvo misericordia de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le extendió su mano cuando él gritó, sálvame, maestro. Y Jesús lo sacó de esas aguas profundas que estaba a punto de perecer y lo llevó hacia la barca caminando con él sobre las aguas. Y hubo calma y paz en todos esos corazones que estaban en esa barca. Hoy Dios te está enfrentando a ti con tu propia realidad. Tú determinas si tú le crees a Él o sigues dando poder y autoridad sobre tus emociones a las tormentas de la vida, a las carencias de la vida. No te olvides que Él está con sus hijos. Y si tú quieres experimentar la presencia de Dios, lo puedes hacer a través de abrir tu corazón a Jesucristo. Porque en la vida vamos a tener problemas. Jesús mismo lo citó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Tú sabes, dice la Biblia en 1 Corintios 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser probados, no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, versículo 13. 1 Corintios 10, versículo 13. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos. Lo estaba sacando de su conformidad, lo estaba sacando de sus límites, porque para Dios la iglesia está llamada a romper límites. Y muchos, por no creerle a Dios, siguen viviendo mal, cuando se puede vivir bien. Y atemorizados, dice, después que le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Respuesta, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos ver que en esta pequeña reflexión lo que el Señor quería era que ellos confiaran que su presencia tenía que ser más fuerte para ellos que la propia adversidad. Aprendemos que llamaron al maestro y el maestro calmó el problema. Pero la iglesia, como instrumento en las manos de Dios, está para llevar esa palabra de parte de Dios. Somos los pies de Cristo, las manos de nuestro Señor, el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza. Y nosotros tenemos la responsabilidad de darle consolación a través del consejo de Dios a esas vidas que lo necesitan. Sacarlas de ese miedo, de esas dudas, de esa incertidumbre a esas personas que temen por las experiencias vividas,
a seguir intentándolo o a tratar de estar bien en la vida o progresar en la vida. Hoy Dios te dice que Dios te dio fe, que Él está dispuesto a estar contigo y lo ha prometido todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué necesito, pastor, para vencer mi adversidad? Bueno, ellos buscaron a Dios. Quizás tú no tienes una relación muy fuerte con Dios, pero buscaron a Cristo, lo despertaron, lo reconocieron como maestro, ¿sí? Aunque todavía no tenían la revelación de quién era, por eso dijeron, ¿quién es este? O sea, ¿de dónde salió? ¿Qué hace parar esto que me hace que mi vida esté peligrando? Esto que me genera miedo, esto que me genera duda. Mamá y papá, familia, joven, personas que nos están mirando. Si hay miedo, dudas en tu vida, busca a Dios. Y Dios, el perfecto amor que es Cristo, echa fuera todo temor. Así que hay un más allá. Sal de la depresión, sal de los vicios, pasa al otro lado del lago. Va a haber tormentas, como aquel que está adicto. Nos ha tocado ministrar muchas personas que estuvieron adictos a las drogas, al alcohol, y en el proceso se levantó otra tormenta. Cuando ellos determinaron abrir su corazón a Cristo, se levantó otra tormenta de la abstinencia. Entonces su cuerpo pedía droga, pedía alcohol, pero con la oración, con la fortaleza que Dios les daba, siguieron adelante, batallaron, pero Dios los ha librado y muchos de ellos ya han testificado para la gloria de Dios. Personas en depresión abrieron su corazón a Cristo, determinaron vivir una vida cristiana, caminar con Jesucristo, y algo también les pasó. En ese camino de pasar al otro lado, de salir de esa vida, de vivir empastillados, empastilladas, para poder dormir el problema y escapar a la realidad, tuvieron que enfrentar otra tormenta, otros vientos de la abstinencia, vientos de la costumbre, acostumbrado a dormir con pastillas, tuvieron que enfrentarla, pero no la enfrentaron solos, la enfrentaron con Jesucristo, y con Jesucristo salieron más que victoriosos. Y eso es lo que va a pasar con tu vida. Cuando abres tu corazón a Cristo, saldrás más que victorioso y habrá paz y bonanza en esas batallas y en esas pruebas. Y recordá, junto con la prueba, Dios siempre te dará la salida. Así que te invito a que confíes en Jesús y te invito a que le abras tu corazón y que puedas recibirlo como Señor y Salvador personal de tu vida. Y a la iglesia y al cuerpo de Cristo le invito a que no se olviden que Él mora en tu corazón y que todo problema en esta tierra tiene solución y que la presencia de Dios, Él lo prometió, jamás nos abandonará. Y si Él nos tiene en un lugar o nos dice que pasemos, Él nos quiere enseñar algo. Y en esa tormenta, recuerda que hay poder en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos la fe para poder vencer. La fe mueve montañas. Así que no te olvides que en tu problema y en tu adversidad no estás solo y que Dios está contigo. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que abre tu corazón a Cristo en esta tarde y dile conmigo: Jesucristo, aunque no te veo, creo en ti, que diste tu vida en la cruz por la mía y que el Padre te resucitó. Hoy entiendo que hay pruebas que valen la pena pasar, pero hay otras que necesito salir, Dios. Y hoy pongo mi vida en tus manos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi Señor y Salvador personal. Te entrego mi pasado, presente, futuro, sueños, familia. Todo lo pongo en tus manos y te doy gracias por la esperanza que has puesto en mi corazón y por la salvación de mi alma. Te doy gracias por fe, por la restauración de mi familia, por la restauración de mi matrimonio, por la libertad total e integral de todos mis seres queridos. Te doy gracias, Dios, por la gran victoria para tu gloria.
en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Le doy gracias a Dios y gloria a Dios por esta oportunidad de traerte esta pequeña reflexión que sé que es de bendición para tu vida. Recuerda, Dios te dio esa fe, actívala, pero en la persona correcta, como lo activaron los discípulos. Pero llega un momento que la adversidad la tenés que enfrentar solos. Ellos no estaban preparados en ese momento, por eso despertaron al Maestro. Y siempre tenemos que pedir a Dios en el nombre de Jesús en cada prueba y en cada adversidad, para que Dios nos dé sabiduría que proviene de lo alto, como dice, para que en esa paciencia que es fruto del Espíritu podamos resistir con firmeza, como dice en Santiago 1:4, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que para que esa obra sea completa, activa tu fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, y es el creador también de este mundo y aquel que nos dio esa paz verdadera para su gloria, para poder enfrentar toda adversidad. Él es el autor y consumador de la fe y el autor y consumador de la vida misma. Así que gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente a MRI Radio TV, Tu Vida Vale, y gracias por fe también, que sé que vas a compartir este mensaje que es de gran bendición porque viene de parte de Dios a favor de nuestras vidas y aquellas familias que tanto lo necesitan. Tu tempestad se va en el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias, Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima.